Bueno, muy buenas tardes. En honor al tiempo, vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra clase de fecha 28 de septiembre del 2020. De lo cual vamos a compartir la pantalla para poder empezar en este caso. Bueno, hoy vamos a estar cerrando la parte de SA, en este caso lo que correspondería a parte teórica. Lo habíamos terminado, hoy vamos a dar ya la parte práctica. Vamos a empezar con los procesos de registración para este tipo de sociedades, específicamente hablando, ¿verdad? Vamos a estar nosotros viendo la forma en que se procede a la registración de una apertura de una SA, ¿verdad? Es lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta en este proceso es que se tiene que realizar para el asiento de apertura 3 asientos. ¿Qué quiere decir eso? De que en un enunciado, ¿verdad? Por decirle, empezamos un borrador de operaciones en el punto 1, les dice a ustedes, por ejemplo, que se procede a realizar la apertura de la empresa SA y empieza a citar la cantidad de accionistas, todos los datos, todos los montos, todos los bienes, lo que vos quieras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el asiento de apertura que corresponde a ese punto, ¿verdad? Y se hace en 3 momentos o en 3 etapas. En la primera, ¿verdad? Se registra siempre la totalidad, que correspondería en este caso a la emisión de las acciones para la constitución de la sociedad anónima, ¿verdad? Y como les puse aquí, ¿verdad? Por la totalidad del capital social, en este caso. Acuérdense que nosotros ya estamos en sociedades. Y cuando estamos hablando de sociedades, nosotros sí o sí tenemos que utilizar aquí en el asiento de apertura específicamente ya en la cuenta capital social, ¿verdad? Bueno, en el segundo asiento, en este caso, ¿verdad? Correspondería realizar o correspondería registrar la suscripción, en este caso, de las acciones, ¿verdad? O sea que vamos a hacer ahí el proceso de individualizar a los accionistas. ¿Qué van a suscribir esos accionistas? Van a suscribir las acciones que están en el asiento anterior. ¿Quiénes son los accionistas? Los accionistas son los que van a suscribir esas acciones. Son los pequeños conceptos que tienen que manejar para que podamos llevarlo a la práctica perfectamente, ¿verdad? En el tercer momento se procede a la registración, ¿verdad? De cómo estos accionistas integran sus respectivas acciones. ¿Qué quiere decir integrar? Quiere decir que si yo, por ejemplo, llegué a suscribir, suscripción significa comprometerse a aportar, ¿verdad? Si yo me comprometí a aportar 100 millones, en el tercer registro, ¿verdad? En el tercer momento yo tengo que ver cómo lo integro, cómo aporto esos 100 millones que yo me comprometí. Entonces, la explicación para el primero va a ser por la emisión de acciones, el segundo asiento va a ser por la suscripción de las acciones, y el tercer asiento va a corresponder en este caso, ¿verdad?, a la integración. La integración en este caso puede realizarse en un solo asiento por la cantidad total de accionistas o se procede a integrar por separado. ¿Cómo es por separado? Si yo tengo 3 accionistas, entonces yo voy a hacer 3 asientos de integración. ¿Estamos? Bueno. Nosotros, como les dije, ¿verdad? Ahora que veo que se están conectando más, ¿verdad? Hoy vamos a estar trabajando exclusivamente con la parte práctica. Una vez que termine nuestra presentación acá en la diapositiva, ¿verdad? Voy a habilitar el Excel, en este caso donde tengo el ejercitario, en este caso, ¿verdad? Para explicar
el ejercicio, el registro en el libro diario de este tipo de empresas, ¿verdad? Esta SA como nosotros estamos trabajando ahora, ¿verdad? En cualquier momento en que yo esté explicando el, el ejercicio, el libro diario, si ustedes no están entendiendo algo, activan el micrófono y preguntan sin problema, ¿está? Para que podamos en este caso, ¿verdad? Comprender mejor, entender mejor y por ende en este caso, ¿verdad? Sacar el mayor provecho posible. El mayor provecho a nuestros 40 minutos, porque es lo que tenemos acá en el Zoom. Bueno, forma de colocación de acciones. Cuando estamos hablando de colocación de acciones, estamos hablando de la forma de integrar en este caso, ¿verdad? Bueno, y tenemos ahí, como el material nos dice que la colocación de acciones, ¿verdad? Puede ser de 3 formas en este caso. ¿Cuáles son esas 3 formas? Primero, es a la par. Segundo, es sobre la par. Y tercero, es bajo la par. Como su nombre lo indica, a la par, monto igual. Sobre la par sería arriba. Bajo la par sería abajo. ¿Verdad? Entonces eso es lo que tenemos que ir en este caso, ¿verdad? Manejando exclusivamente para que nosotros podamos realizar correctamente este proceso de, de registración. O sea que esto sería un agregado. Y tenemos acá en la parte teórica, dice, las acciones se colocan a la par cuando, en este caso, ¿verdad? Se percibe el importe escrito en las mismas. Vale decir que una acción de 1000 guaraníes se percibe por 1000 guaraníes. Estamos hablando ahí entonces de la formalidad a la par. Entonces, en términos sencillos, tenemos de que si una acción está escrito en el cartón que cuesta 1000 guaraníes y yo lo integro por 1000 guaraníes. Entonces ahí estamos hablando de una integración a la par. Bueno. Se dice que las acciones se colocan bajo la par si se percibe un valor inferior al que tiene escrito en la misma. Por ejemplo, una acción que cuesta, en este caso, ¿verdad? 1000, en este caso tiene que ser aquí, cuanto un 0, una acción que cuesta 1000 y se percibe por 950 guaraníes. Quiere decir eso, de que en el cartón el valor, en este caso estipulado, es de 1000 guaraníes, pero puede ser por una devaluación momentánea, puede ser también por una situación que está aconteciendo a nivel empresarial, o puede ser una situación actual, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, donde las cotizaciones tienen que bajar por el hecho de que supuestamente no hay forma, en este caso, ¿verdad?, de seguir produciendo, qué sé yo, alguna explicación coherente tiene que haber, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esta acción, que en el cartón cuesta 1000 guaraníes, a mí me van a dar por 950 guaraníes. Entonces, en este caso, ¿verdad? La diferencia entre lo que está escrito en el documento y el aporte es de 50 guaraníes. ¿Dónde llevamos esa diferencia? No, es que eh, nosotros, por ejemplo, me cobró más barato y vamos a registrarlo de 50. No, tenemos que registrar los 1000 guaraníes y tenemos que ver a dónde tirar o a dónde mandar esa diferencia siempre. Bueno, la diferencia que se deja de percibir es una pérdida para la sociedad, que ya dice todito luego, que es una pérdida para la sociedad y se contabiliza bajo la cuenta descuento de emisión o daños de emisión. Esas son las cuentas que vamos a utilizar cuando estemos realizando el asiento o el registro que corresponde a una integración bajo la par. ¿Verdad? Entonces, en este caso, mi daño de emisión será 50. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Cuando no especifica, ¿verdad?, la forma de integrar, recuerdan que siempre es en efectivo, entonces va a entrar caja por 950, daños de emisión por 50, y ahí sumado ya me da 1000. Y sale el accionista en este caso por 1000 guaraníes. ¿Verdad? Esa es la forma en este caso, ¿verdad?, de registrar por el método o por la forma de bajo la par. Bueno.
Ahora vamos a pasar a la última parte que tiene referencia o que habla sobre la integración o colocación sobre la par. En este caso, como su nombre lo indica, como hace rato les manifesté a ustedes, es sobre, significa que estamos por un valor superior al escrito dentro del cartón. Le digo cartón y cuando digo cartón me refiero a la acción, porque las acciones están en cartones, que son títulos en este caso. Ahora, bueno. Una acción se coloca sobre la par si se percibe una cantidad mayor al que está escrito, como ya les dije hace rato. Por ejemplo, la acción que estamos tomando como referencia siempre es 1000 guaraníes, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Se percibe por 1100 guaraníes. ¿Dónde va esa diferencia? Porque acuérdense que tenemos un lado 1000 y el otro lado tenemos 1100. Y esa diferencia de 100 en este caso constituye una ganancia para la sociedad y se contabiliza bajo la cuenta prima de emisión. Ustedes ya manejan y saben exactamente, ¿verdad?, que las pérdidas siempre se debitan y que las ganancias siempre se acreditan. Principios fundamentales del método de la partida doble que dieron allá por contabilidad 1 y contabilidad 2 seguramente. Así que vamos a rememorar. Principios fundamentales del método de la partida doble se denomina eso. Donde ustedes tienen que saber que las pérdidas siempre se debitan. ¿Qué quiere decir se debitan? Que siempre entran. Y las ganancias se acreditan, o sea, salen. Siempre. Entonces ya tenemos ya las claves precisas para poder realizar este proceso, ¿verdad?, de registración según la formalidad de la colocación de acciones, ¿verdad? Como sería en este caso, ¿verdad?, sobre la par, bajo la par y a la par, ¿verdad? Muy bien. Pasemos al siguiente, ¿verdad? Y tenemos acá, ¿verdad?, un caso demostrativo, ¿verdad?, donde nos dice que se constituye una sociedad anónima con un capital de guaraníes 3 millones, dividido en 3 series de 1000 acciones a guaraníes 1000 cada uno, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 3 series de acciones, ¿verdad?, sería entonces como mi cantidad de forma o clase de acción. Si estamos diciendo que las acciones son por serie, estamos hablando de unas características específicas que tienen esa acción nada más. Bueno, y si tenemos 1000 acciones, ¿verdad?, a 1000 cada uno, y tenemos 3 series, entonces multiplica 1000 por 3. Y ahí tenemos el capital que es de 3 millones. Entonces, hace rato dijimos que el primer apartado siempre vamos a registrar, ¿verdad?, la emisión de las acciones para constituir el capital social. Entonces de ahí es que entra acciones de primera serie, acciones de segunda serie y acciones de tercera serie. ¿Por qué pongo acciones de primera, segunda y tercera serie? Porque aquí me dice que están divididos en 3 series. Acá me dice. Ahí está. Bueno. Entonces, las 3 series, en este caso, ¿verdad?, que multiplicadas 1000 por 1000 me da 1.000.000, ¿verdad? 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000. Y sale siempre en contrapartida capital social. Eso también les dije hace rato, estamos trabajando con una sociedad anónima. Y en el asiento de apertura, lo que corresponde a una sociedad anónima, siempre vamos a utilizar la cuenta capital social. Siempre. La explicación por la constitución o emisión de acciones. Ustedes eligen. Puede ser por la constitución de la tal cosa S.A. o por emisión de acciones de la empresa tal cosa S.A. Ustedes eligen. Como siempre les dije, la explicación queda a criterio de cada estudiante o de cada persona que lo registre. En este caso, siempre y cuando me diga exactamente en el asiento qué pasó. No, es el tema, por ejemplo, que, como les dije, no hay una formalidad específica para hacer, entonces ya vamos a dejar de hacer. Si es que se deja de hacer, está mal, porque tiene que tener esa explicación. Bueno, acá siguiendo con este apartado, la primera serie se emite
que es este acá, se emitieron. Se suscribe y se integra totalmente a la par al constituirse la sociedad. La primera serie acá ya se emitió. Ahora vamos a suscribir. Entonces, ¿quiénes suscriben las acciones? Suscriben los accionistas. Accionistas de primera serie entonces. ¿Se entiende? Porque los accionistas son los que suscriben estas acciones. ¿Y qué es lo que este accionista llegó a suscribir? Estas acciones. Entonces, estas acciones que aquí entraron, aquí tienen que salir por el mismo valor, por la suscripción de las acciones de primera serie. ¿Está? Y así vamos a estar haciendo para todos los casos. Él emitió, suscribió e integró a la par, dice. Bueno. Como no especifica la forma de integración, vamos a retroceder, no especifica acá que si él lo integró en especie o en efectivo, entonces se considera la integración en efectivo. Bueno, entonces por eso entra a caja y sale accionista a primera serie. En este caso entra a caja porque no especifica la forma en que fue, en este caso, ¿verdad? Integrado, ¿verdad? Y la contrapartida va a ser accionista de primera serie. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que integró? El accionista. Entonces sale por la integración del accionista primera serie, si le quieren poner ustedes ahí a la par. Perfecto. Ahora vamos a pasar al segundo, que sería la parte de la segunda serie. La segunda serie, ¿verdad? Este es para la primera. Luego se emite, suscribe, integra la segunda serie a guaraníes 1100 por acción, dice. Si mis acciones costaban 1000 guaraníes cada uno, acá es 1100, automáticamente yo tengo que ya saber que estamos ante una colocación sobre la par. Entonces vamos a realizar el proceso de suscripción en este caso, ¿verdad? Entonces va a ser accionistas de segunda serie por 1.100.000. ¿Por qué? Porque él se compromete a dar 1.100.000. ¿Verdad? Y en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos acá accionistas de segunda serie, tiene que salir por el valor total que es 1.000.000. Eso no puede ser alterado. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene ese accionista? Ese accionista viene de estas acciones de acá. El accionista sí o sí tiene que integrar estos, tiene que suscribir. Bueno, vayamos. Entonces el accionista de segunda serie es 1.000.000 otra vez. Y la diferencia, que es 100.000, en este caso va a ser prima de emisión segunda serie, porque hace rato ya estuvimos diciendo que cuando hay una ganancia, la contrapartida tiene que ser prima de emisión. Por la suscripción de las acciones de segunda serie. Ahora vamos a pasar a integrar, como no especifica tampoco, vamos a utilizar caja. Caja por 1.100.000. ¿Y quién es el que integró? Es el accionista de segunda serie que está acá. ¿Está? Bueno, ahora pasemos a la tercera. Y con posterioridad se emite la tercera serie guaraníes 970 por acción. Si mi acción me cuesta 1.000 guaraníes cada uno, 970, estamos hablando de una colocación bajo la par. Entonces vamos a hacer otra vez la suscripción primeramente, ¿verdad? Y entra accionista tercera serie, ¿verdad? ¿Cuánto es el valor en este caso de esa acción? Es 970 por 1000, son 970.000. Y la cuenta es descuento de emisión o daños de emisión por 30.000. Y sale acciones de tercera serie. Las acciones son siempre 1.000.000. Y como en este caso tampoco especificó, ¿verdad?, la forma en que se va a integrar, siempre tomamos como que es en efectivo. Entonces entra el efectivo 970, que es el compromiso, y sale el accionista, en este caso tercera serie, por 970 también. Bueno, y esas son las formas demostrativas en que se van, en este caso, presentando el registro o el asiento de apertura, específicamente hablando, en una sociedad anónima, ¿verdad? Es de esta forma lo que nosotros estamos realizando el proceso, ¿verdad?, de registración dentro de la sociedad anónima. Y son las tres formas en que se pueden presentar. A la par, que es monto igual. Sobre la par,
cuando el valor cotizado supera al escrito en el documento, y bajo la par cuando el monto cotizado es inferior al monto establecido en el documento. Bueno, y acá un pequeño mensajito, para que la contabilidad es mecánica. Mientras más se escriba, más se aprenderá. Pasemos al caso práctico. Bueno, entonces esto vamos a minimizar. Vamos a compartir el Excel que tengo, ¿verdad? Voy a llevar hacia acá. Este caso práctico ustedes ya tienen completamente ya dentro de la plataforma. Este ejercitario nosotros, por ejemplo, nos vamos a terminar de explicar hoy porque nosotros ya tenemos acá más del 50% consumido ya en cuanto a tiempo. Pero vamos a terminar en la siguiente clase, ¿verdad? La explicación, pero hay casos que ustedes ya están manejando y que ustedes ya saben perfectamente cómo se registra. Pero yo voy a estar explicando acá la parte de apertura, que es lo nuevo, ¿verdad? Entonces tenemos acá el ejercitario del libro diario de una SA específicamente. La empresa Los Cascabeles SA con RUC 80.000, en este caso 80.075.796, dígito verificador 6, inicia sus actividades comerciales conforme al siguiente detalle, en este caso, ¿verdad? ¿Cuál es ese detalle? Tenemos dividido en accionistas, ¿verdad? Accionista A, accionista B y accionista C. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 3 accionistas. Bueno, y me da el detalle en este caso de cada uno de ellos. Bueno, yo primeramente tengo que hacer un cálculo auxiliar para que yo pueda saber específicamente cuánto es lo que corresponde, en este caso, ¿verdad?, a cada accionista. Me dice efectivo 40 millones y una máquina por 40 millones, que son 40 más 40, son 80 para el accionista. De la misma forma también tenemos acá 67.210.000 más 12.390.000, que me dan en este caso, ¿verdad?, 80 millones. Y por último tenemos 60 más 20 que me dan 80 millones. Entonces, si son 80 millones por cada accionista y tenemos 3, 8 por 3 me da 24. Entonces, la relación va a ser, ¿qué es lo que se emite siempre al constituir una sociedad anónima? Se emiten las acciones por el total, que en este caso es 240 millones, ¿verdad? ¿Cuál es la contrapartida? Siempre va a ser capital social, ¿verdad? Y es capital social porque ya estamos trabajando con una sociedad. Todas las sociedades van a llevar en contrapartida, en el asiento de apertura, ¿verdad?, la cuenta capital social. Y ahí tenemos, y la explicación del asiento es por la emisión de acciones. Ahí termina mi asiento, en este caso, ¿verdad? Y le agregué yo acá una sumatoria, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta de que el asiento está cuadrando, porque esto pues es lo que nosotros tenemos que hacer para poder cerciorarnos de que efectivamente lo que yo estoy haciendo esté bien. Mi debe tiene que ser igual a mi haber siempre. Entonces, para que tengan en cuenta, ¿verdad? Bueno, ahora ya se emitieron las acciones. Ahora vamos a proceder a la suscripción. ¿Quiénes van a suscribir estas acciones? Van a suscribir los accionistas A, accionista B y accionista C. Entonces, manos a la obra. Accionistas A, accionistas B y accionistas C. Hace rato ya hice mi cálculo, en este caso ahora ya era 80 millones por cada uno, ¿verdad?
Entonces vamos a implementar el uso de la tecnología, copiar y pegar para acelerar un poquito, ¿verdad? Bueno, estos accionistas, ¿qué suscribieron estos accionistas? Ellos suscribieron estas acciones. Entonces, por esa razón, estamos acá hablando de un proceso de acciones, que sería en este caso 240 millones. ¿Por qué? Porque todas estas acciones lo suscribieron. Acá la explicación por la suscripción de acciones. ¿Verdad? Bueno, ahí tenemos. Segundo paso. Ya hicimos el primero, que es la emisión, donde entra la totalidad de las acciones contra la cuenta capital social. Segundo paso es la suscripción. ¿Quiénes suscriben estas acciones? Suscriben los accionistas y entran acciones, acciones, acciones. ¿Qué suscribieron estos accionistas? Suscribieron estas acciones, por eso sale acá las acciones. ¿Está? Ahora vamos a pasar al tercer punto. ¿Qué me dice en este caso? ¿Verdad? Que yo les di la opción que podíamos hacerlo en forma general o en forma separada. Yo opto por hacerlo en forma separada, de tal modo que ustedes puedan tener un control más exhaustivo de qué es lo que están realizando y cómo lo están realizando, porque es más fácil cotejar, comparar y corregir, por ejemplo, cuando estamos hablando por accionistas nada. Ahora, si tomamos todos los accionistas, ahí de repente se nos pueden mezclar los números. ¿Verdad? Bueno, entonces, la forma de integrar del accionista a primeramente. ¿Verdad? Para eso, voy a estar trabajando con esta parte. Todo lo que pinte en rojo. Bueno, entonces, el accionista A me dice que efectivo 40 millones. ¿Verdad? Y maquinarias por 40 millones. Bueno, cambiamos otra vez de color. Vamos acá. El efectivo sabemos siempre que es caja, ¿verdad? Y maquinarias, la cuenta a utilizar. Caja, en este caso es 40, que me dijo lo del ejercicio, y la maquinaria que es 40 nomás también. Ya tenemos las cuentas que entran, que son lo que se suscribieron. Caja, sería efectivo 40 millones. Y se entregó una maquinaria por 40 millones. ¿Quién hizo este proceso de integración o quién entregó? Entregó el accionista A. Entonces acá, por ende, tiene que salir A, accionista A. Y lo que a él le corresponde es 80 millones. Como vemos acá, 80 millones. Se dan cuenta acá el proceso, en este caso, ¿verdad? De que cuentas que entran seguidamente salen y otras que entran y seguidamente vuelven a salir. Que a la hora de mayorizar, por ejemplo, es estas acciones con estas acciones, chau. Este accionista con este accionista, chau. ¿Qué es lo que al final me va a quedar? Las cuentas y los montos integrados contra la cuenta capital social. ¿Se dan cuenta? Que me va a quedar caja maquinarias contra capital social. Eso es a la larga. Bueno. Esta explicación es por la integración del accionista A. Bueno, el accionista A es el que acaba de integrar. Muy bien, asiento terminado, asiento cuadrado. Ahora vamos a ir al accionista B. Para el accionista B nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Un pequeño calculito, ¿verdad? Que nosotros vamos a poder realizar en este caso. ¿Verdad? Voy a tomar nota para poder realizarlo correctamente con ustedes. ¿Verdad? El accionista B tiene muebles y tiene en este caso, ¿verdad?
Todo esto es para el accionista B. Tenemos en este caso muebles y tenemos que realizar el proceso de cálculo. ¿Qué es el proceso de cálculo? Que tenemos producto A, tenemos producto B y tenemos producto C. Cantidad por precio de cada uno, multiplicado, sí o sí nos tienen que dar guaraníes 67.210.000. ¿Verdad? Bueno, entonces ahí ya tenemos los respectivos montos, ¿verdad? Y tenemos ahí entonces que registrar. Empezamos, ¿verdad? Tenemos en este caso, ¿verdad? Lo que se aportó para vender, que lo vamos a denominar mercaderías. Y muebles, lo que son muebles para uso, me dice. Son muebles y útiles. Las mercaderías, yo tengo el valor acá. Mercaderías varias valuadas para la venta, 67 millones. Entonces voy acá directamente a registrar 67.210.000. Y los muebles que son 12.790.000. Un dato esencial. Acá quiero que se fijen bien y graben en la mente que tenemos el detalle de que 67.210.000 componen la clasificación de producto A, producto B, producto C. Te da cantidad por precio. ¿Para qué da esto? Para que ustedes en un momento dado, cuando lleguemos a vender, ustedes realicen el asiento de costo de venta. Entonces, para determinar el costo de venta, ya para no meternos tanto en complicaciones de hacer fichas de mercaderías, ¿verdad? Entonces vamos a hacer unidades vendidas por precio de compra sin el IVA. ¿Estamos? Vamos a aplicar esa formulita para determinar el costo. Y para eso les da este detalle. Así que anoten ahí en cualquier partecita de ayuda de memoria, como se dice, ¿verdad? Bueno. Entonces, A, ¿quién integró este? El accionista B. 80 millones. Y ahí tenemos la explicación. Ya le voy a copiar, pegar nomás acá para acelerar un poquito y voy a editar esa parte. ¿Estamos? Muy bien. Después pasemos a la tercera parte que habla el accionista C, que efectivo por 60 millones y endosa un pagaré a favor de la sociedad. Quiere decir que él tiene un pagaré que alguien le tiene que pagar a él. Entonces, en este caso, ¿verdad? Eso va a entregar a la sociedad, entonces se va a convertir en un documento a cobrar. Bueno, entonces acá va a ser, en el tercer asiento, va a ser caja por el efectivo y por el documento, voy a escribir todo más, documentos a cobrar. Caja, 60 millones y 20 millones el documento. En este caso, ¿quién es lo que está aportando esa parte? El accionista C. Ambos sumados me da 80 millones. Asiento cuadrado, asiento cotejado. Copiamos la explicación. En este caso se encargó, ¿verdad?, de integrar el accionista C. Y ahí terminamos el proceso de registración con los tres momentos que ya le habíamos citado anteriormente, ¿verdad? Primero es la emisión de acciones, primer lugar. Segundo lugar es la suscripción de esas acciones. Y en el tercero ya empieza la integración. La integración yo hice por separado, accionista A aquí, accionista B aquí. Y en el último tenemos el accionista C. Les recuerdo que si tienen alguna consulta, alguna duda, activen su micrófono y pregunten. No obstante, nosotros este tipo de ejercicio vamos a estar desarrollando. Yo les voy a ir tirando más casos prácticos, más casos demostrativos,
para que vayamos trabajando. Vamos a ir trabajando de la forma que se pueda también dentro de la plataforma, pero les pido también cooperación en esta parte para que podamos ir más rápido, ¿verdad? Bueno, en el segundo, en fecha, ¿verdad? Se reúne el directorio de la firma y se comunica según acta número 1, ¿verdad? Que se solicita la apertura de una cuenta corriente bancaria en el Banco Continental con un depósito inicial de guaraníes 30 millones, me dice. Del mismo depósito, o sea que de los 30 que yo llevo al banco, me dice que el banco me va a cobrar directamente o me va a deducir, porque nos deducen, significa que nos va a sacar la suma de guaraníes, 330.000 guaraníes. ¿Por qué razón? En concepto de gastos por emisión de 4 chequeras. O sea que yo voy a retirar 4 chequeras, entonces el banco ya me va a cobrar 330.000 por eso. ¿Estamos? Bueno. Vamos a pasar al registro entonces. Cuando yo voy a habilitar una cuenta corriente bancaria, yo tengo que hacerme la película, como se dice. Yo tengo 30 millones en la mano. Me voy a ir a habilitar la cuenta corriente en el banco. Evidentemente, yo voy a llevar esa plata al banco. Entonces, se me va a generar, se me va a constituir, va a tener razón y existencia física, o voy a darle nacimiento a mi cuenta bancaria. Por eso la cuenta bancaria va a entrar, que lo vamos a llamar Banco Continental Cuenta. Se fue arriba. Banco Continental Cuenta Corriente. Lo dejo ahí en stand-by, como se dice, un ratito. ¿Por qué? Porque de esos 30 millones, dice que el banco me deduce, me quita. Entonces yo no puedo poner acá 30. Nunca puedo poner 30 acá, por más que yo haya llevado 30. ¿Por qué? Porque el enunciado me especifica que en este caso, ¿verdad? Yo le voy a pagar, o sea que el banco directamente ya me va a sacar de mi cuenta 330.000 guaraníes en concepto de gasto, ¿verdad? Por emisión de chequeras. Bueno, entonces lo que yo tengo que hacer acá es 330.000. Vamos a escribir un cálculo auxiliar. Siempre tenemos que hacer cálculos auxiliares. Entonces, para esta cuenta va a ser 330.000 dividido 1.1. Eso me da 300.000. Entonces, este 300.000 es mi valor bruto de ¿qué? Del gastos bancarios. ¿Verdad? Este sí ya voy a colocar. ¿Por qué? Porque ya tengo el monto. Ahí. Yo hice este cálculo porque yo sé que la legislación me dice de que este tipo de actividades grava IVA. ¿Vale? Entonces las siglas IVA, crédito fiscal, ICF. Es 300.000 por 10 dividido 100 me da 30.000. Eso ustedes me lo tienen en la calculadora y les reproduce a sí mismo. Bueno, ahí ya tengo. ¿Qué yo llevé al banco para habilitar esta cuenta? Yo llevé plata, efectivo. ¿Cuánto llevé? Llevé, acá tengo el monto, 30 millones. Entonces, como esa plata yo voy a dejar en el banco, ya no va a estar en mi mano físicamente, entonces tiene que salir, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá 30 millones. ¿Y qué es lo que pasa acá? Entonces yo todavía no tengo mi monto acá. Entonces, como me dice que el banco me deduce directamente los 30 que yo llevé, con la ayuda de una calculadora vamos a hacer la sustracción en este caso. ¿Verdad? Y acá entonces yo voy a poner, para que tengan como referencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hice? Entonces va a ser 30 millones menos 330.000 es igual 29.670.000.
Entonces, ese es lo que va a ir acá, 29.670.000, asiento cuadrado, 30-30. A esto quiero que le tomen una captura de pantalla ya ahora porque se está acabando el tiempo del Zoom. Entonces, para tener, entonces, aplicación, apertura de cuenta bancaria con débito. Ahí está. Y hasta ahí nos da el tiempo para llegar a cualquier duda, cualquier consulta. Quiero que activen el micrófono y pregunten, o tenemos el foro ahí. Si ustedes tienen una pregunta, quiero que me hagan, ¿verdad? Tomen la captura de esta pantalla y empiecen